La historia de Naamán, un general extranjero que fue curado de una enfermedad de la piel llamada lepra, es mucho más que un simple milagro también. Es como una cebolla con muchas capas de significado. En este texto vamos a apelar esas capas para entenderla mejor. Acompáñame en esta historia. Ocurrió hace casi también 3000 años, en una época en que los reinos de Israel y Siria, llamada Aram, eran vecinos y que se llevaban mal y a menudo estaban en guerra. Naamán no era cualquier persona, era el general más importante del ejército sirio, un hombre acostumbrado a ganar batallas, pero sufría de lepra. En ese entonces, un general con una enfermedad visible y vergonzosa podía debilitar su autoridad y hasta ser un problema para su rey. Lo interesante es que un general enemigo termina pidiendo ayuda al rey de Israel. El rey de Israel se asusta mucho cuando recibe la carta, porque piensa que es una trampa para buscar un motivo y declararle la guerra. Aquí vemos la tensión política. La enfermedad de un hombre poderoso podía afectar la relación entre dos naciones. La figura del profeta Eliseo es clave. Él dice al rey que no se preocupe y que envíe a Naamán a su casa. Esto nos muestra que en esa sociedad un profeta de Dios podía tener más autoridad que el propio rey. La curación de Naamán se convierte en un mensaje poderoso. El Dios de Israel tiene poder incluso sobre los enemigos de su pueblo. Naamán lo tenía todo: rango, honor y respeto, pero la lepra lo ponía en una situación terrible. Esa enfermedad no solo era un problema médico, era una mancha social. La gente con lepra era apartada de la comunidad y vivía aislada, porque se creían que eran impuros. Naamán era un héroe, pero también un marginado en potencia. El personaje más sorprendente de la historia es una joven israelita que era esclava en la casa de Naamán. Ella, desde su posición de cero poder, es quien le dice a la esposa de Naamán: ojalá mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria. Sin duda él lo sanaría. La persona más insignificante es la que tiene la solución. Esto da un vuelco a las reglas sociales. Dios usa a los humildes para lograr sus propósitos. Culturalmente Naamán esperaba un gran espectáculo para su curación. Creía que el profeta saldría, haría gestos dramáticos y lo tocaría. En cambio, Eliseo ni siquiera sale a saludarlo y le manda un mensaje simple: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Naamán se enoja porque esperaba algo más impresionante y porque el río Jordán le parecía sucio y poco especial comparado a los ríos de su tierra. Su orgullo militar poderoso choca con la sencillez de la solución de Dios. Naamán venía de una cultura que creía en muchos dioses. Él probablemente adoraba a un dios llamado Rimón. Su viaje a Israel fue un choque entre su religión y la fe en un solo Dios, Yahvé. Dios no actúa como Naamán esperaba. Dios no usa magia complicada, le da una orden simple: obedecer y lavarse en un río. El número 7 era un símbolo de algo completo y perfecto en la cultura de Israel. 7 inmersiones significaban una purificación total. Cuando Naamán obedece y se cura, su reacción es maravillosa. Dice: ahora sé que no hay otro Dios en toda la tierra sino el de Israel. Este es el momento clave de la historia. Un general extranjero, un enemigo, reconoce que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. El mensaje es claro: el poder de Dios no tiene fronteras. Él puede mostrar su misericordia con cualquier persona sin importar su nacionalidad. Naamán pide llevarse a Siria un poco de tierra de Israel para poder adorar a Dios. Quería así, donde él estuviese, poder tener esa tierra para poder exaltar el nombre del Señor. Esto muestra que, aunque su fe era nueva y tal vez un poco simple, era sincera. Naamán no viajó con las manos vacías, llevaba una gran fortuna: plata, oro y ropas costosas. En esa época era normal pagar por un servicio a un profeta o un curandero, especialmente si era rico. Naamán quería pagar por su curación. La reacción de Eliseo es sorprendente. Se niega a aceptar cualquier pago. Le dice que es Dios quien lo ha sanado y que el poder de Dios no se vende. Este es un mensaje muy importante. La gracia de Dios es un regalo gratuito. No puede comprar con dinero ni con buenas acciones. Para hacer el contraste, el siervo Eliseo, llamado Giesi, corre detrás de Naamán y le miente diciendo que Eliseo había cambiado de opinión y que necesitaba parte del pago. Giesi es castigado con la misma lepra de Naamán.
La historia nos enseña que tratar de lucrarse con las cosas de Dios tiene graves consecuencias. En el fondo, esta es una historia sobre el orgullo humano. Naamán era un hombre exitoso y orgulloso. Se enfadó porque la solución de su problema era demasiado sencilla. Su orgullo le decía, yo merezco una cura a mi altura. Su viaje interior es el de aprender a humillarse. Sus mismos siervos le dicen, Padre, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, no lo habrías hecho. Cuanto más si solo te dice lávate y serás limpio. Nada más escucha la voz de la razón y da el paso a la fe. Se humilla, obedece la instrucción y es totalmente sano. Esta es una lección universal. A menudo nuestras ideas de grandeza y lo que creemos es que es importante nos impiden recibir la ayuda y la solución que realmente necesitamos. La verdadera libertad y sanación suelen llegar cuando dejamos nuestro orgullo a un lado. Esta historia no es solamente un relato de la Biblia. Forma parte de una serie de relatos sobre el profeta Eliseo, donde el número 7 aparece varias veces, siempre señalando la acción completa y perfecta de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús mismo menciona a Naamán. En su pueblo la gente no creía en él y Jesús les dijo, había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Jesús usó esta historia para mostrar que Dios ama a todas las personas, no solo a un grupo especial, y que a veces los que parecen estar lejos de Dios están más dispuestos a escuchar que los que se creen que están cerca. Para los judíos, Naamán es un ejemplo de un prosélito, es decir, un extranjero que se convierte al Dios de Israel. Su petición de perdonarle si tenía que acompañar a su rey a un templo pagano muestra que los rabinos entendían que su fe era nueva y que estaba aprendiendo. El que quisiera tierra de Israel para adorar a Dios era visto como un acto de gran respeto, porque reconocía que la presencia de Dios estaba de una manera especial en esa tierra. Es importante aclarar que la lepra de la Biblia no es exactamente la misma enfermedad que conocemos hoy como lepra o enfermedad de Hansen. La palabra hebrea tazarat describía varias enfermedades de la piel como axenas, psoriasis o hongos. Estas afecciones hacían que la persona fuera considerada impura, según las leyes religiosas, por lo que debía ser apartada de la comunidad. Y esto explica por qué Naamán, aun siendo un hombre importante, estaba tan desesperado por sanar. Los cristianos ven esta historia como un símbolo o una sombra de lo que Jesús haría. El que Naamán se sumergiera en el agua para ser sanado recuerda al bautismo, donde el creyente se sumerge en el agua como símbolo del lavamiento de sus pecados y de ser una nueva vida. En la sanación es que totalmente gratis, es un símbolo de la gracia de Dios. La salvación que Jesús ofrece es un regalo que no podemos ganar, solo recibir con fe y humildad. La historia de Naamán nos da ahora una lección o muchas lecciones. Primero, sobre el estigma. La lepra puede verse como cualquier cosa que margina a las personas de hoy, una enfermedad mental, una adicción, la pobreza o simplemente ser diferente. La historia nos invita a ser compasivos y a no excluir a nadie. Que seamos humildes. En un mundo que valora la autosuficiencia y la arrogancia, nada más nos recuerda que a veces la solución está en rendirnos y hacer algo simple que no entendemos del todo. También pues podemos hablar de la inclusión, el mensaje que Dios ama a todos, incluso a quienes consideramos nuestros enemigos o diferentes o extremadamente necesarios en un mundo dividido. También habla de la gratitud. En una sociedad obsesionada por el dinero y consumo, la negativa de Eliseo de cobrar nos recuerda que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. La lepra de Naamán es una pequeña historia con un mensaje gigante. Nos muestra a un Dios que es más grande que las fronteras, las guerras, el orgullo humano. Es una historia sobre el poder de la obediencia simple, sobre la gracia que no se puede comprar y sobre cómo Dios usa a los más débiles para cambiar el curso de la vida de los más fuertes. Es definitivamente una invitación a confiar, a humillarnos, sabiendo que la verdadera sanación, la que realmente importa, viene de Él. Si te ha gustado este contenido, te invito a que me sigas para poder haciendo mejor contenido para ti.